Soy su profesora de esta sesión, Esperanza Nicolasa Trejo Ángeles. Me gustaría iniciar nuestra sesión de matemáticas con la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario conocer la equivalencia de una medida en otro sistema diferente al que usamos? Vamos a construir argumentos para responder esta y otras preguntas relacionadas con nuestro tema. Y para esto, quiero compartir con ustedes un acontecimiento que ocurrió hace algunos años y está relacionado con la pregunta que les hice. Vamos a conocerlo mediante el siguiente audiovisual. ¡Extra! ¡Extra! En diciembre de 1998, la NASA lanzó al espacio una nave espacial que llevaba la sonda Mars Climate Orbiter, con dirección al planeta Marte. Sin embargo, al llegar a su destino, se destruyó. Su misión, que debería durar 2 años terrestres, quedó inconclusa. ¿Qué pasó? Resulta que en el primer acercamiento al planeta rojo, la nave, que tenía planeado permanecer orbitando a una altura promedio de 145 kilómetros desde la superficie de nuestro planeta vecino, se acercó de más y solo se encontraba a 47 kilómetros, una tercera parte de lo programado. Esto es un error enorme que provocó la fricción de la nave con la atmósfera del planeta y eso la desintegró. ¿A qué se debió este gran error? Pues aunque resulte impensable, el equipo de control de tierra usó unidades del sistema inglés para hacer los cálculos de navegación, y la nave realizaba los cálculos en el Sistema Internacional de Unidades. Sí, durante el trayecto, sin ninguna referencia, no notaron nada, pero al acercarse a Marte, la fuerza de gravedad del planeta exhibió el error. Un error que costó 125 millones de dólares. ¿Qué tiene que ver el Sistema Internacional de Unidades en todo esto? En este caso, el sistema de navegación de la nave fue construido en Japón. Así que mientras una parte daba instrucciones en unidades inglesas, otra respondía en unidades del Sistema Internacional. Por eso es importante dominar el idioma de las ciencias. La terrible pérdida que ocurrió por un error en el uso de los sistemas de medidas nos pone alertas sobre la gran importancia que tiene entender el sistema internacional de unidades y sus equivalencias en otros sistemas, como el inglés. Queda claro que hablar el mismo lenguaje matemático nos puede librar de terribles accidentes, como el ejemplo que nos mostró el audiovisual. Por lo que en esta sesión resolveremos problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos de unidades del sistema internacional y de unidades del sistema inglés. Es importante que antes de pasar al primer reto matemático, consideren los siguientes pasos. 1. Identificar los datos que se dan en el contexto del reto planteado. 2. Identificar el factor de equivalencia o la técnica que consideren adecuada para resolver el reto. Y 3. Realizar las operaciones necesarias y verificar que la respuesta tenga sentido y significado dentro del contexto presentado. Si se fijan, en algunos de los materiales que les he pedido se usan medidas. Como por ejemplo, los cuadernos tienen un gramaje. Gramaje viene de gramos y corresponde a la masa en gramos de una hoja de papel que mide 1 metro cuadrado. ¿Conocían ese dato? Pongan mucha atención en todo lo que les rodea, porque las unidades de medida están más cerca de ustedes de lo que imaginan. En esta sesión haremos una carrera muy especial. Será un maratón matemático. Pero antes de iniciar con él, al igual que en una carrera deportiva, es recomendable que tengamos una preparación previa, por lo que partiremos de algunos retos matemáticos para activar nuestros conocimientos. Pongan atención al siguiente planteamiento. Marta acudió con su hijo a consulta con el pediatra y este recomendó sumar a su dieta 2 veces al día 5 onzas de avena. En la tienda, Marta vio que había envases de avena de 2.775 libras y de 22.2 onzas. ¿Cómo podrá saber Marta cuál de los envases contiene más o menos producto si no conoce esas medidas? La respuesta le ayudará a tomar la mejor decisión.
¿Qué datos identifican en la situación para responder a la pregunta anterior? Mientras registran sus respuestas, deben saber que este es un problema al que pueden enfrentar las personas que usan medidas en el Sistema Internacional de Unidades cuando encuentran productos etiquetados en sistema inglés. ¿Les ha pasado? Para dar respuesta al problema de Marta, antes debemos tener claro a qué unidades vamos a convertir, a qué tipo de magnitud consideran que corresponden las libras y las onzas, las cuales no olviden que se abrevian libras como LB y onzas como OZ. Para responder a esta pregunta, recuerden que esto corresponde a las magnitudes físicas, por lo que a la magnitud de longitud corresponden pulgada, pie, yarda y milla. A la magnitud de masa corresponden la libra y la onza, y a la magnitud de volumen, los galones. Ahora sí, retomemos la pregunta. ¿A qué magnitud consideran que corresponden las onzas y las libras? Correcto. Las onzas y las libras son unidades de masa, por lo tanto, son equivalentes en el sistema internacional al kilogramo o a un submúltiplo de este, como el gramo. Recuerden que la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ahora que han recordado las unidades de masa y su equivalencia en el sistema internacional, podrían responder: ¿qué envase contiene más avena? Recuerden que uno contiene 2.775 libras y el otro contiene 22.2 onzas. Vamos a obtener las medidas equivalentes en gramos para compararlas y obtener la respuesta. Para efectos prácticos, vamos a considerar los resultados de las operaciones a 2 decimales, es decir, a centésimos. Recuerden que los resultados dependen de la precisión de la equivalencia seleccionada. Por ejemplo, podemos utilizar para una libra su equivalencia de 454 gramos o bien a 2 decimales 453.60 gramos. Continuemos con nuestro problema. Registremos los datos en una tabla. En el lado izquierdo anotamos la cantidad en libras y en el lado derecho la cantidad en gramos. Sabemos que una libra es igual a 453.60 gramos. Es nuestro factor de equivalencia. Con ello, establecemos una regla de 3. Tenemos que convertir 2.775 libras a gramos. Resolviendo tendríamos X es el valor que desconocemos, la incógnita, y este valor se obtiene al multiplicar 2.775 libras por 453.60 gramos entre una libra. Esto nos da un resultado de 1.258.74 gramos. Fíjense que para resolver esta conversión, operativamente aplicamos la regla de 3. Este es un procedimiento que conocen y es uno de los métodos que podemos utilizar para convertir unidades inglesas a unidades del sistema internacional y viceversa. Ahora convertiremos las onzas a gramos. Acomodamos nuestros datos, como ya sabemos. Tenemos una columna de onzas y una de gramos. Una onza es igual a 28.35 gramos. Es nuestro factor de equivalencia. Tenemos que convertir 22.2 onzas a gramos. Resolviendo tendríamos 22.2 onzas por 28.35 gramos entre una onza. Al resolver, obtenemos un resultado de 629.37 gramos. ¿Qué envase contiene más avena? De libras a gramos tenemos 1.258.74 gramos. De onzas a gramos tenemos 629.37 gramos. Por lo tanto, el bote de avena de 2.775 libras contiene el doble de producto que el bote en onzas. Reto resuelto.
¿Obtuvieron el mismo resultado? Gracias a haber realizado esa conversión, Marta podrá guiarse por la cantidad y no por el tamaño del envase. ¿Han podido darse cuenta, después de resolver el reto anterior y gracias a sus conocimientos previos, que la equivalencia es una relación de igualdad entre dos cantidades? Y el factor de conversión es una expresión que relaciona la equivalencia entre dos unidades de diferentes sistemas o del mismo sistema con diferentes múltiplos o submúltiplos. Esto es lo que acabamos de hacer al resolver el reto de Marta. Pongan mucha atención para seguir aplicándolo en retos posteriores, como el siguiente. El papá de Susana es carpintero y en su trabajo utiliza clavos y tornillos de distintas medidas. Ahora le advirtieron que dentro del muro hay una tubería de 4 centímetros del lugar en el que clavará las maderas, por lo que Susana quiere saber qué clavos usará su papá. Pero como la medida de los clavos viene en pulgadas, ella quiere conocer la medida en centímetros, para saber qué medida de clavos no dañaría la tubería. Vamos a cumplir el reto. ¿Qué harían ustedes para resolver la situación problema? Susana decidió hacer una tabla para registrar la medida de los clavos que más utiliza su papá y así identificar cuál es la mejor opción. Completen la siguiente tabla convirtiendo la medida de los clavos de pulgadas a centímetros. Recuerden que una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. Este es el factor de conversión. En la columna medidas de los clavos en pulgadas, sabemos que las pulgadas se abrevian como IN. Se han registrado las medidas de los clavos que usa el papá de Susana, de los que le interesa conocer su equivalencia en centímetros: 1, media, 3/4, 1/8 y 3,5 pulgadas. Pongan mucha atención en que algunas de las medidas de los clavos vienen en fracciones de pulgada. En la columna de procedimiento se registran las operaciones que desarrollaremos para obtener los valores de la tercera columna, que será la equivalencia en centímetros, como nos lo pide el reto. Una pulgada, como les mencioné anteriormente, es igual a 2.54 centímetros. Para encontrar la equivalencia, uno de los procedimientos que puede utilizarse es representar la pulgada en fracción, considerando el numerador como 254 y como denominador 100, por los dos decimales que tiene la pulgada. Como ya se mencionó, este es nuestro factor de conversión o nuestra equivalencia. En la columna de procedimiento vamos a multiplicar la fracción numerador por numerador y denominador por denominador, obteniendo 254 entre 200. Al realizar la división, tenemos un resultado de 1.27 centímetros. Con los ejemplos anteriores, ahora ustedes resuelvan para los clavos de 3/4, 1/8 y 3,5 pulgadas. Si tienen una calculadora, este es el momento de utilizarla. Presten atención. Comparen sus resultados con los de la tabla. Si tuvieron duda en el caso del número mixto, 3 enteros, 1/2 de pulgada, les recuerdo que primero convertimos a una fracción impropia, multiplicando el entero, que es el número 3, por el denominador 2, igual a 6, más el 1 del numerador, cuyo resultado es igual a 7/2. Después, continuamos multiplicando como en las otras conversiones, y al realizar la división, su equivalencia es 8.89 centímetros. ¿Listos? ¿Obtuvieron los mismos resultados? Otro procedimiento que seguramente conocen y que podemos ocupar para resolver este tipo de retos con fracciones es convertir la medida de los clavos de fracciones a números decimales. Por ejemplo, 1/2 es igual a 0.5. Multiplicamos 0.5 pulgadas por 2.54 centímetros entre 1 pulgada.
y esto es igual a 1.27 centímetros. 3/4 es igual a 0.75. Multiplicamos 0.75 por 2.54 entre 1 pulgada, igual a 1.90 centímetros. De tal manera que, al resolver las operaciones, la tabla nos queda así. Los clavos de 1 pulgada equivalen a 2.54 centímetros. Los de media pulgada equivalen a 1.27 centímetros. Los de 3/4 de pulgada equivalen a 1.90 centímetros. Los de 1/8 de pulgada equivalen a 0.30 centímetros. Y los de 3,5 pulgadas equivalen a 8.89 centímetros. Al conocer los resultados, Susana supo qué clavo usaría su papá. ¿Ustedes también? El de 1 pulgada, es decir, el de 2.54 centímetros, por ser el que alcanzaría más profundidad sin dañar la tubería, que está a 4 centímetros. ¿Se imaginan si hubiera usado el clavo de 3,5 pulgadas? Convertir las unidades de pulgadas a centímetros nos ayudó porque tenemos el equivalente de la longitud de los clavos en el sistema internacional, que es el que se usa en nuestro país. Eso nos ayuda a conocer el largo del tornillo o del clavo que usará. En este caso, el papá de Susana. También han podido darse cuenta que este tipo de situaciones se puede resolver de diferentes maneras y obtener el mismo resultado, siempre y cuando utilicen el método adecuado. Recuerden tomar nota de la información que necesiten, así como de sus hallazgos y de sus dudas. Eso les ayudará a fortalecer sus conocimientos. Ahora sí, me parece que están listas y listos para realizar nuestro breve maratón, que será una carrera en la que, para avanzar, haremos uso de nuestros conocimientos del Sistema Internacional de Unidades y de las conversiones a unidades del sistema inglés o viceversa. Para llevar a cabo nuestra carrera, quiero invitar a Nadia. Ella será nuestra competidora. Son 4 preguntas de opción múltiple. Al obtener una respuesta correcta, se avanzan 10.548 kilómetros, es decir, 1/4 parte de la longitud del maratón. Si respondes acertadamente a las 4 preguntas, habrás conseguido avanzar los 42.195 kilómetros que tiene un maratón. Bien, échenme porras e intenten responder a las preguntas antes que yo. Acuérdense que estoy aquí en representación de cada una y de cada uno de ustedes. Primer tramo. En el fútbol, para realizar un tiro libre directo, la barrera debe estar al menos a 9.15 metros de la posición del balón. Entonces, ¿a qué distancia aproximada del balón ponen los jugadores la barrera? Inciso A, 9 yardas. Inciso B, 10 yardas. Inciso C, 11 yardas. 10 yardas. Pero debo confesar que esa la respondí muy rápido porque me gusta mucho el fútbol y conozco las equivalencias en ambos sistemas de medida. Muy bien. Hay datos que conocemos desde antes. ¿Por qué? Porque al ser un factor de equivalencia preciso, podemos identificarlo. En este caso, sabemos que 1 yarda equivale a 0.91 metros y para obtener la equivalencia se multiplica 9.15 metros por 1 yarda entre 0.91 metros, lo que es igual a 10.05 yardas. ¡Excelente! Eso significa que hemos avanzado nuestros primeros kilómetros. ¡Vamos por el medio maratón! Segundo tramo. Emilio compra una camioneta de carga para transportar los productos de su granja. Cuando revisa la ficha técnica, encuentra que la capacidad del tanque de gasolina es de 21 galones.
¿A cuántos litros equivalen esos 21 galones? Recuerda que un galón equivale aproximadamente a 3.8 litros. Inciso A, 84 litros. Inciso B, 69.8 litros. Inciso C, 5.5 litros. Sé que no puede ser C, porque cada galón tiene un poco menos de 4 litros y tiene que ser mayor que 21. Tienes razón. No puede ser 5.5 litros. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Ustedes ya la resolvieron? Lo tengo. Vuelvo a usar el factor de conversión. Si fuera 4 exactamente, tendría 84 litros exactos. 21 por 4, pero es 3.8, entonces debe ser menos de 84. La respuesta es la B, 79.8 litros. Correcto. Vas muy bien. ¿Qué tal van ustedes? ¿También llevan medio maratón o se han detenido antes de terminar la carrera? No se rindan, acompáñenos hasta el final. Vamos por el tercer tramo de nuestro maratón. Juan se va de viaje a un país en el que usan unidades de medidas inglesas. Quiere conocer su peso, pues ha estado cuidando su alimentación y se sorprende al ver que la báscula marca 110 libras. Aproximadamente, ¿a cuántos kilogramos equivale? Inciso A, 110 kilogramos. Inciso B, 80 kilogramos. Inciso C, 50 kilogramos. Voy a hacer uso del conocimiento adquirido. Una libra equivale a 0.45 kilogramos. Es decir, que lo que pesa Juan es menos de la mitad de 110 kilogramos. Van muy bien. Estás aplicando los datos e identificando el valor de equivalencia. Y ya estás pensando en la operación que le dará sentido a la respuesta dentro del contexto planteado. ¿Tienes la respuesta? Son aproximadamente 50 kilogramos. Es decir, que la respuesta es la del inciso C. Efectivamente. La meta empieza a dibujarse y estás muy cerca de ella. ¿Listas y listos para acompañar a nuestra maratonista en la parte final de la carrera? Profesora Esperanza, debo confesar que nunca pensé en correr un maratón. Y ahora que lo estoy haciendo, gracias a los conocimientos que he adquirido en la sesión, me da mucha emoción verme tan cerca de la meta. Estoy lista para la última pregunta. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 que se determinó la distancia que ahora se corre en un maratón. Desde entonces, 42.195 kilómetros es la distancia oficial de este. Si lo corrieras en un país con sistema inglés, ¿cuál sería el equivalente de la distancia en millas? Inciso A, 2.62 millas. Inciso B, 26.2 millas. Inciso C, 262 millas. Muy bien, hay que hacer uso de las anotaciones. Primero, recuerdo el dato de la tabla que mostró al inicio. Una milla igual a 1.609 kilómetros. Eso descarta de inmediato la respuesta de la opción A. Entonces, 42.195 kilómetros, ¿a cuántas millas equivale? Para saberlo, multiplico 42.195 kilómetros por una milla, que es igual al mismo número, y divido el resultado entre 1.609 kilómetros. 26.2 millas. La respuesta correcta es la del inciso B. Felicidades, Nadia. Y felicidades a todas y a todos. Corrieron muy bien el maratón del Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo les fue? ¿Cómo la pasaste? Profesora Esperanza, la pasé muy bien y me quedó muy claro que si analizo las situaciones es más sencillo llegar al resultado.
Gracias por este aprendizaje. Profesora, con todo lo que hemos revisado, me llama la atención cómo se generaron estas medidas y cómo es que se han modificado. A lo largo de los años, y gracias a ciencias como las matemáticas, hemos logrado unificar las medidas. Como ya saben, el cuerpo fue muy importante en el origen de nuestro sistema métrico, pero eran medidas imprecisas. Por ejemplo, un dato curioso. Antiguamente se decía, me dejó con un palmo de narices. Palmo era una medida. Esta frase significaba haber sido burlado y era asociada al gesto físico que consiste en extender la palma de la mano ante la nariz, tocándola con la punta del pulgar, mostrando la medida del palmo. Un palmo es una medida imprecisa. Ahora, gracias al estudio y a la búsqueda de precisión, hemos encontrado medidas universales que nos ayudan a comunicarnos mejor como sociedad. Exactamente, porque algo común como ahora lo es pedir 1 litro de agua o conocer la distancia exacta que hay de un lugar a otro, antes era impensable. Así es. Y lo que lo vuelve posible es la precisión de los datos y la claridad de los factores de equivalencia entre los distintos sistemas de unidades. No se olviden que hay métodos específicos para convertir las unidades y que es muy importante, 1, identificar los datos que se dan en el contexto del reto planteado. 2, identificar el factor de equivalencia o la técnica que consideren adecuada para resolver el reto. Y 3, realizar las operaciones necesarias y verificar que la respuesta tenga sentido y significado dentro del contexto planteado. Recordemos también la importancia de la precisión. Como pudimos ver en el caso de la sonda que se destruyó en la atmósfera marciana, algo que parece insignificante nos hace darnos cuenta de la importancia de la precisión en las medidas y por lo mismo en sus conversiones, ya que un dato que puede parecer minúsculo puede causar grandes pérdidas. Les recomiendo revisar sus anotaciones, buscar información que pueda complementar lo que hemos estudiado y revisar su libro de texto de segundo de secundaria en el tema correspondiente a los sistemas de unidades. Tomen en cuenta que las herramientas que otorgan las matemáticas pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones en el mundo actual. Terminamos. Esta vez, las unidades de tiempo nos muestran que los minutos de esta sesión han transcurrido. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a usted, profesora Esperanza. Hemos recorrido grandes distancias de conocimiento a su lado. ¡Hasta la próxima!